Muy buenas, vamos a resolver el examen de septiembre del 2025 de la asignatura Estadística Empresarial. Pregunta 1. Indique la respuesta correcta. Una variable aleatoria es la probabilidad de un experimento aleatorio. Una variable aleatoria es la distribución de probabilidad de un suceso aleatorio independiente repetido. Y una variable aleatoria es un valor constante que nos da una referencia sobre la distribución. No es correcta ninguna de las opciones. Bien, pues una variable aleatoria no es más que una función que asigna un número real a cada resultado posible de un experimento aleatorio. Vamos a ver un ejemplo. Un experimento aleatorio, por ejemplo, sería el lanzamiento de una moneda. Vamos a lanzarla dos veces. El espacio muestral, que es el conjunto de los posibles resultados que podemos obtener al lanzar la moneda, sería este. Me podrían salir dos caras, me podría salir una cara y una cruz y una cara o dos cruces. Bien, si ahora definimos una variable x como el número de caras, yo a estos sucesos que forman parte del espacio muestral les puedo asignar un número. Pues por ejemplo, ¿cuántas caras tengo aquí? 2. ¿Cuántas caras tengo aquí? 1. Aquí tengo una y aquí no tengo caras, por lo tanto 0 caras. Bien, pues ¿qué he conseguido mediante una función que es el número de caras? Esta función me permite sumar el número de caras de cada uno de los sucesos. Bueno, pues a través de esta función yo le he asignado a cada resultado posible de este experimento un número. Pues esto es una variable aleatoria. Por lo tanto, una variable aleatoria no es la probabilidad de un experimento aleatorio. Una variable aleatoria es una función que asigna un número real a cada resultado posible de un experimento aleatorio. Vale, una variable aleatoria es la distribución de probabilidad de un suceso aleatorio independiente repetido. Bueno, pues ¿cuál es la distribución de probabilidad? Pues no es más que asignarle a cada uno de los posibles resultados de la variable x número de caras su probabilidad. Entonces, en este caso, ¿cómo haría? ¿Cuál es la probabilidad de que tenga 0 caras? Pues entre 4 posibles resultados solo tengo uno, por lo tanto sería un cuarto. ¿Cuál es la probabilidad de que solo tenga una cara? Pues de 4 posibles resultados tengo 2 que me salgan una cara, por lo tanto sería 2 cuartos. ¿Y cuál es la probabilidad de que me salgan 2 caras? Pues 1 de un total de 4, es decir, un cuarto. Esto es lo que se llama distribución o masa de probabilidad. Por lo tanto, no es la variable aleatoria. Y después nos dice que una variable aleatoria es un valor constante que nos da una referencia sobre la distribución. Bueno, la variable aleatoria no es un valor constante. La variable aleatoria es una función que asigna un número. Entonces, nos da una referencia sobre la distribución. Esto es la distribución de probabilidad o masa de probabilidad. Y después tenemos otro concepto que es la función de distribución, que lo que nos permite es ir acumulando probabilidades. De hecho, la función de distribución se define así. Es igual a la probabilidad de que x tome un valor menor o igual que uno en concreto, que le vamos a llamar así, x minúscula. Con lo cual aquí la probabilidad de que x, que es el número de caras, sea menor o igual que 0, pues sería un cuarto. La probabilidad de que x sea menor o igual que 1 sería 2 cuartos más un cuarto, que nos daría 3 cuartos. Y la probabilidad de que x sea menor o igual a 2 sería un cuarto más 2 cuartos más un cuarto, que nos daría 4 cuartos, y 4 cuartos es igual a 1. ¿Por qué? Porque la suma de todas las probabilidades nos tiene que dar 1. ¿Vale? Entonces, en definitiva, ninguna de estas tres opciones es correcta. ¿Vale? Entonces, la opción correcta sería la D. Pregunta 2. Indique la opción correcta. La varianza siempre que la distribución sea simétrica será nula. El valor esperado de una variable aleatoria es una medida de posición y hace referencia a la media de la distribución. La varianza de una variable aleatoria es una medida relativa de dispersión y permite comparar distribuciones de probabilidad. No es correcta ninguna de las opciones. La varianza, siempre que la distribución sea simétrica, será nula. Bueno, pues tenemos un caso, ¿vale?, muy conocido además, de una distribución, en este caso la normal, donde esta distribución es simétrica, aunque bueno, a mí me sale un poco un churro aquí, pero se supone que es simétrica, ¿vale? Aquí tenemos en el valor máximo la media y tenemos, digamos que en este o a través de este eje se superponen ambas caras, es decir, la probabilidad que hay
debajo de la curva de la distribución normal en la izquierda, pues va a ser igual a la probabilidad que hay en la distribución normal en la derecha, ¿vale? Este es el concepto de simetría. Bueno, pues él dice, la varianza siempre que la distribución sea simétrica será nula. Bueno, pues si yo tengo una distribución normal 0, 1, que es una distribución simétrica, aquí tenemos que la media es 0 y la desviación típica es 1, es decir, que la varianza también es 1. Por lo tanto, ¿la varianza siempre que la distribución sea simétrica será nula? Pues no, no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿El valor esperado de una variable aleatoria es una medida de posición? Sí, el valor esperado es, digamos, equivalente a la media, una medida de posición y hace referencia a esa media de la distribución. Si yo quiero calcular, en el ejemplo de las monedas, la media, ¿cómo la calcularía? Pues sería así, es el sumatorio de cada valor que tengo de x por su respectiva probabilidad, ¿vale? Y esto es el valor esperado, es una medida de posición y hace referencia a la media de la distribución. ¿Cómo lo calcularía? Pues de esta manera, 0 por un cuarto, más 1 por 2 cuartos y más 2 por un cuarto. ¿La varianza de una variable aleatoria es una medida de dispersión relativa? No, es una medida de dispersión absoluta. ¿Vale? No permite comparar distribuciones de probabilidad. La medida de dispersión relativa que sí que permite comparar distribuciones de probabilidad es el que llamamos coeficiente de variación de Pearson, que sí que permite comparar distribuciones de probabilidad, ¿vale? Y ver la dispersión o ver cuál de ellas tiene menor dispersión, ¿vale? A un coeficiente menor, ¿vale? Entre dos distribuciones, si vemos que el coeficiente de una distribución es menor que el de otra, pues la que tiene un coeficiente de variación más pequeño es la que presenta menos dispersión, ¿vale? Y también llamamos o la denominamos como más homogénea que la otra. Bien, 3. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. La covarianza fluctúa entre menos 1 y 1. La covarianza mide la dependencia lineal entre dos variables aleatorias. La magnitud de la covarianza no depende de las unidades de medida de las variables aleatorias relacionadas. Ninguna es correcta. Bueno, la covarianza lo que mide es la asociación, ¿vale? Entre dos variables aleatorias. No mide la fuerza de la relación lineal, sino la dirección de la asociación. Entonces mide la dependencia, no la independencia, la dependencia lineal entre dos variables aleatorias. De manera que si la covarianza es positiva, nos indica que cuando una variable crece, la otra también crece. Si es negativa, que cuando una sube, la otra baja, es decir, que varían en sentido contrario. Y cuando es igual a 0, pues no hay asociación de tipo lineal, aunque puede haber otro tipo de relación que no sea lineal, pues por ejemplo en forma de parábola, logarítmica, etcétera, etcétera. Entonces, para medir la intensidad de la relación lineal usamos el coeficiente de correlación de Pearson, y este coeficiente de correlación de Pearson sí que está acotado entre menos 1 y 1. Por lo tanto, la covarianza sí que mide la dependencia lineal entre dos variables aleatorias. La magnitud de la covarianza no depende de las unidades de medida, sí que depende de las unidades de medida. Y la covarianza fluctúa entre menos 1 y 1, no, eso es el coeficiente de correlación lineal, que es la covarianza entre el producto de las desviaciones típicas de las variables que estamos intentando relacionar. Bueno, otra cosa, el hecho de que la covarianza sea igual a 0, aunque nos dicen que no hay asociación lineal, eso no quiere decir que las variables x e y sean independientes. Sin embargo, si tenemos que x e y son independientes, se va a cumplir que la covarianza entre x e y va a ser igual a 0. ¿Vale? ¿Por qué? Porque dos variables que son independientes no tienen ningún tipo de asociación, sea lineal o sea de otro tipo. Y entre otras cosas no van a tener asociación lineal, por lo tanto la covarianza pues va a ser igual a 0. Bien, el 4. Indique la afirmación correcta para una distribución normal. ¿Es una distribución de probabilidad asociada a una variable aleatoria discreta? No.
es continua. Puede ser bimodal cuando la varianza es muy alta debido a casos atípicos. No, solo tiene una moda. El máximo de su función de densidad se da en la media que coincide con la mediana y con la moda. Pues sí, sería la correcta, porque si dibujamos la distribución normal, ¿vale? Aquí vamos a tener la media que va a coincidir con la mediana y va a coincidir con la moda, ¿vale? Aparte de ser simétrica, el punto máximo de la distribución normal tiene esta característica, ¿vale? El máximo de su función de densidad, que sería esta, se da en la media, que coincide con la mediana y la moda. Bien, pregunta 5. ¿A qué hace referencia el concepto de error estándar en la media muestral? Bueno, ¿cómo es la media muestral? Si obtenemos una muestra de la población, la media muestral la definimos así, con un guión encima de la X, ¿vale? Que va a ser el sumatorio de X sub I entre el total de datos que tengo. Bien, si repitiéramos ese muestreo, es decir, si extraemos muchas muestras, ¿vale? Muchas veces, cada muestra nos daría un valor distinto de la media muestral. Es decir, si yo tengo una muestra, voy a tener una media muestral. Vamos a poner, si yo tengo la muestra 1, pues tendría esta media muestral, ¿vale? Con los datos de esa muestra. Si yo tengo la muestra 2, pues tendría otra media muestral. Que tengo la muestra 3, pues otra media muestral. Y así hasta que me canse. Esos valores van a seguir una distribución y a eso se le llama distribución muestral de la media. Entonces, el error estándar de la media es la desviación típica de esa distribución. Es decir, yo podría calcular la media de estas medias y podría calcular también la variabilidad de estas medias. Si estas medias están muy cercanas a su valor, vamos a llamarle a la media muestral, así por ejemplo, ¿vale? Entonces, esta sería la media de todas estas medias. Pues, por ejemplo, si esta me da pues 3, esta me da 4, esta me da 5. Bueno, si solo tuviera 3, por ejemplo, pues la media de las medias muestrales me daría 3 más 4, 7, más 5, 12, entre 3, 4. ¿Vale? Bien, entonces este error estándar es la desviación típica de esa distribución muestral y me mide cuánto varía la media muestral de una muestra a otra, es decir, me da la variabilidad de estas medias en torno a la media de la media muestral. ¿Vale? Entonces, ¿a qué hace referencia, por lo tanto, este concepto de error estándar? A la desviación típica de la distribución muestral del estadístico media muestral, que parece un trabalenguas, pero simplemente lo que me da es la variabilidad de estos datos, ¿vale? Si yo tuviera pues todas estas medias muestrales, pues aquí voy a poner, no sé, 5,2 y aquí pues no sé, 2,9. Lo que me da es si estas medias muestrales están muy cerca de esta media, es decir, media de medias muestrales, o por el contrario, pues están separadas. Hay mucha dispersión o por el contrario pues esas medias muestrales están concentradas en torno a este valor. Bien, entonces a la desviación típica de la distribución muestral del estadístico media muestral, ¿vale? Correcta la C. La inferencia estadística utiliza la información de toda la población e intenta extrapolar sus conclusiones a la muestra. Nunca podemos, bueno, nunca. Lo normal es que no tengamos todos los datos de la población y lo que hacemos es extraer una muestra de la población. Y la inferencia estadística lo que hace es extrapolar sus conclusiones a la población, no al revés, ¿vale? Los estadísticos para extrapolar sus conclusiones a la muestra, bueno, pues tampoco, no se extrapola nada a la muestra. La muestra es algo conocido, ¿vale? Entonces no tenemos que extrapolar nada a la muestra. Los parámetros de la población la estadística utiliza los parámetros de la población e intenta extrapolar sus conclusiones a los estadísticos. Los parámetros de la población son desconocidos y no vamos a extrapolar nada a los estadísticos. Los estadísticos son, digamos, fórmulas en base a los datos de la muestra. Por ejemplo, la media muestral es un estadístico, ¿vale? Y podemos utilizar los estadísticos para estimar estos parámetros de la población que no conocemos, ¿vale? Pero esto está al revés. Bien,
bueno, está al revés y para empezar no es correcto. Y por lo tanto ninguna de las tres es correcta, entonces pues la opción correcta sería la D. 7. Un estimador es insesgado. Pues un estimador, vamos a llamarle al estimador así, ¿vale? Este es un estimador con un gorrito. Este estimador es insesgado si se cumple lo siguiente, que si el valor esperado de este estimador coincide con el verdadero valor del parámetro, que lo voy a llamar así. Esto es una cita. Entonces, un estimador es insesgado si está centrado en el valor del estadístico muestral y no difiere de la esperanza. Si está centrado en el valor del parámetro poblacional, que es lo que quiere decir esto, ¿vale? Es lo mismo que escribir esto así, ¿vale? Entonces, está centrado. Si es el de mínima varianza y no es correcta ninguna de las opciones, pues la correcta es que está centrado en el valor del parámetro poblacional, ¿vale? Es lo mismo que decir que su sesgo es 0. Bien, entonces, respuesta correcta, la B. Indique la respuesta correcta en la estimación por intervalos de confianza. Los extremos del intervalo son siempre fijos independientemente de la muestra elegida. No puede ser. Cada muestra tiene datos diferentes. Entonces, en función de esos datos, voy a tener intervalos de confianza diferentes. Los extremos del intervalo variarán de manera aleatoria al elegir una muestra u otra. Exacto lo que acabo de decir ahora. Es decir, de una muestra a otra, esos extremos del intervalo van a variar. Los extremos del intervalo variarán de manera aleatoria hasta coincidir con el valor del parámetro desconocido de la población. Bueno, es un relleno que añaden pues para simplemente el infundir dudas sobre qué respuesta escoger, ¿vale? Pero si tenemos claro lo que pasa, es la B. Los extremos del intervalo van a variar de manera aleatoria al elegir una muestra u otra. No es hasta coincidir con el valor del parámetro desconocido de la población, porque ese parámetro desconocido no lo vamos a conocer al no utilizar todos los elementos de la población. Bien, el 9. La probabilidad de equivocarnos si aceptamos la hipótesis nula es, bueno, aquí tenemos un cuadro sinóptico de los errores que podemos cometer al contrastar hipótesis. Entonces, por ejemplo, si no rechazo la hipótesis nula y la hipótesis nula es cierta, estoy tomando la decisión correcta. Si rechazo la hipótesis nula cuando es verdadera, cometo el error tipo 1, que sería alfa, nivel de significación. Si no rechazo la hipótesis nula y resulta que es falsa, estoy cometiendo el error tipo 2, que le llamamos beta. Y si rechazo la hipótesis nula y resulta que es falsa, pues estoy tomando la decisión correcta. Entonces, aquí que nos dicen, si aceptamos la hipótesis nula, es decir, no rechazo H sub 0, no rechazo H sub 0, pero me estoy equivocando. Entonces no rechazo H sub 0, pero resulta que H sub 0 es falsa, con lo cual estoy cometiendo el error tipo 2, que es beta, ¿vale? Y la 10, señale la respuesta correcta. Un contraste de bondad de ajuste se utiliza para poder localizar estadísticamente la distribución de referencia de la muestra aleatoria, estimar la precisión de un contraste de hipótesis, contrastar si la muestra con la que se estima un parámetro es aleatoria o se debe rechazar dicha hipótesis. No es correcta ninguna de las anteriores. Bien, un contraste de bondad de ajuste es un contraste de los que llamamos contrastes no paramétricos y sirve para comprobar si los datos observados provienen de una distribución teórica específica, pues una normal, bueno, una Poisson, una binomial, lo que sea, ¿vale? Entonces, ¿se utiliza para poder localizar estadísticamente la distribución de referencia de la muestra aleatoria? No. ¿Estimar la precisión de un contraste de hipótesis? Tampoco. ¿Contrastar si la muestra con la que se estima un parámetro es aleatoria? No. Hay un contraste de aleatoriedad, pero que no es precisamente este contraste de bondad de ajuste. Por lo tanto, no es correcta ninguna de las anteriores. Bien, con esto vamos a la parte práctica. Problema 1. Un sistema de detección de intrusos en una red empresarial registra intentos de accesos no autorizados. En promedio se detectan 3 intentos por hora durante la madrugada y con esta información calcule cuál es la probabilidad de que se detecten exactamente 3 intentos en una hora durante la madrugada. Bien, pues tenemos aquí una distribución de Poisson.
Poisson, ¿cómo se define la variable que sigue una distribución de Poisson? Y lo vamos a poner así, la variable x sigue una distribución de Poisson de parámetro lambda. Bueno, pues esta distribución se define más bien esta variable como el número de veces que ocurre un suceso en un intervalo fijo de tiempo, de espacio, área o volumen. En este caso estamos hablando de tiempo. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos una variable que es el número de intentos, ¿vale?, que se detectan, y en este caso pues sigue una distribución de Poisson de parámetro lambda, que son los intentos, es el promedio de intentos por, en este caso, unidad de tiempo, que sería 3 intentos por hora. Por lo tanto, en este caso tendríamos que x sigue una distribución de Poisson con lambda igual a 3. Bien, si yo quiero calcular una probabilidad, nos dicen la probabilidad de que se detecten exactamente 3 intentos en una hora. Bien, para calcular probabilidades en la distribución de Poisson utilizamos esta fórmula. Bien, no sé exactamente si es la que figura en el libro, puede venir cambiado aquí el k, la k por una n, por una m o lo que sea, pero la fórmula en esencia es la misma. Entonces tenemos que calcular aquí la probabilidad de que el número de intentos, que es x, sea exactamente igual a 3. Por lo tanto, aquí esta k es igual a 3 y lo que tengo que hacer simplemente es esta operación. El número Euler, elevado a menos lambda, que es 3, por lambda, que es 3, elevado a k, que también es 3, y vamos a hacer aquí lo siguiente. Esta k es esto, ¿vale? Y esta lambda que tengo aquí es esta lambda de aquí, ¿vale? Que nos coincide, como nos coincide con el mismo número, pues bueno, para no equivocarnos. Entonces aquí tenemos la lambda, ¿vale?, que es menos 3, y la k, que en este caso es 3, ¿vale? Por lo tanto, ya tenemos el numerador, y en el denominador, ¿qué vamos a poner? Pues vamos a poner factorial de 3. Bueno, esto simplemente hacemos el cálculo a través de la calculadora, sería elevado a menos 3 por 27, y el factorial de 3 lo podemos calcular en la calculadora, o bien simplemente hacemos esta operación. Factorial de 3 es 3 por 2 por 1. Bueno, pues esto nos daría 0,2240. Respuesta correcta, la B. Bien, pregunta 12. ¿Cuál es la probabilidad de que se detecte al menos un intento en una hora durante la madrugada? Es decir, la probabilidad de que el número de intentos, que es x, sea al menos 1, es decir, que sea mayor o igual que 1. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que puede haber muchos intentos, es decir, desde 0 hasta, pues no sabemos cuántos intentos. Entonces, ¿cómo resolvemos esta probabilidad? A través del contrario, porque tenemos que, si yo tengo un suceso A, su contrario, ¿vale?, lo solemos denominar así, ¿vale?, en lo que es la teoría de la probabilidad. Pues si tengo la probabilidad de que ocurra ese suceso A, pues también voy a tener la probabilidad de que suceda ese, o que ocurra ese suceso contrario. Y se tiene que cumplir que la probabilidad de A más la probabilidad del contrario sea igual a 1. Entonces, ¿qué tengo? Que la probabilidad de A la puedo expresar como 1 menos la probabilidad del contrario. Entonces, basándome en toda esta información, yo puedo poner que la probabilidad de que x sea mayor o igual que 1 la puedo poner como 1 menos la probabilidad de este contrario, que sería de mayor o igual a 1, el contrario es x menor que 1. Es decir, esto es como si fuera aquí esta A, y esto es como si fuera el contrario, ¿vale? Esta A así y aquí esta A. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que x sea menor que 1? Es decir, la probabilidad de que el número de intentos sea menor que 1. Solo tengo una probabilidad, es decir, que no haya ningún intento. La probabilidad de que el número de intentos sea 0. Bueno, pues con esto, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues 1 menos, calculo esta probabilidad para k igual a 0, ¿vale? En vez de aquí k igual a 3, pues k igual a 0.
Bueno, pues entonces vamos a poner aquí otra vez la fórmula para que la tengamos presente. La probabilidad de que x sea igual a k es igual a e elevado a menos lambda por lambda elevado a k y entre k factorial. Entonces, esto aplicable a k igual a 0, pues tendríamos que e elevado a menos 3 por 3 elevado a 0 y después como denominador tendríamos 0 factorial. El factorial de 0 es 1, 3 elevado a 0 es 1, por lo tanto aquí me quedaría 1 menos e elevado a menos 3. Y esto sería 0,9502. Respuesta correcta, la B. Pregunta 13. ¿Cuál es la probabilidad de que se detecten entre 2 y 6 intentos, incluyendo ambos, en una hora durante la madrugada? Entonces nos están pidiendo la probabilidad de que el número de intentos esté entre 2 y 6, ambos incluidos. La opción de cálculo más fácil es la siguiente, pues calcular la probabilidad de que x sea igual a 2 más la probabilidad de que x sea igual a 3, la de 4, la de 5 y la de 6. Entonces, para no tener que utilizar la fórmula continuamente, ¿vale?, que nos lleva tiempo, pues vamos a las tablas estadísticas y buscamos la función de probabilidad de Poisson. Entonces, la tendríamos aquí abajo, buscamos el lambda igual a 3 y estos valores, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Vale? Sumamos 0,2240, otra vez 0,1680, 0,1008 y 0,0504. Bien, pues esto nos daría el valor buscado, que sería 0,767. Es decir, la probabilidad de que se detecten entre 2 y 6 intentos pues sería de 0,767 o simplemente 76,7%. Bien, esta es una opción, o la otra, un poco más rebuscada pero quizás más rápida, es la siguiente. Bueno, tenemos en cuanto a las funciones de distribución y sus propiedades o características, tenemos una que nos dice lo siguiente, que la probabilidad de que x esté entre a y sea menor o igual que b, es decir, entre dos extremos, esto se puede escribir así, como f de b menos f de a. ¿Qué ocurre aquí? Que podríamos utilizar las funciones de distribución en b y en a, pero lo que ocurre aquí es lo siguiente, que aquí no tengo el igual y sin embargo en la probabilidad pedida sí que lo tengo. Pero lo único que hacemos es simplemente un mero ajuste de la fórmula de esta manera. Si sin incluir el menor esto va a ser f de 6 menos f de 2, bueno, pues si incluyo la probabilidad de que x sea igual a 2, pues la voy a sumar. Así que hago, pues en vez de sumar 1, 2, 3, 4, 5 cifras decimales, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a la función de distribución de Poisson, igualmente que antes voy a buscar el lambda igual a 3, y ahora voy a buscar f de 6 y f de 2. Simplemente voy hasta aquí, hasta el 6, el f de 2 que sería este de aquí, ¿vale? Entonces tendría que f de 6 es 0,9665, f de 2 es 0,4232 y la probabilidad de que x sea igual a 2 la busco aquí, que sería 0,2240. Bien, entonces si hago esta operación, 0,9665 menos 0,4232 y más 0,2240. Bueno, pues me daría exactamente igual, aquí falta un 3, sería 0,7673. Entonces, bueno, para gustos, ¿vale? Las dos opciones obviamente son válidas, con lo cual podemos calcularlo o bien de esta manera o bien de esta. ¿Vale? La más segura, lo que digo, es verdad que tenemos que, pues bueno, sumar todo esto, pero yo creo que es la opción más segura si no nos acordamos de esta, digamos, fórmula que tenemos en función de las funciones de distribución. Bien, pues con esto acabamos el problema 1 y pasamos ahora al problema 2. Bien,
Problema 2. Una empresa de consultoría afirma que sus nuevos proyectos generan un beneficio promedio mensual de al menos 12.000 euros. Para comprobar esta afirmación nos contratan como auditores externos y para ello decidimos que lo mejor es hacer un contraste de hipótesis. Para ello tomamos una muestra aleatoria de 30 proyectos recientes y observamos un beneficio medio mensual de 11.200 euros con una desviación estándar de 1.500 euros. Se asume que los beneficios mensuales siguen una distribución normal. Bien, pregunta 14. Si establecemos un contraste con un nivel de significación del 5%, obtendremos que, bueno, pues vamos a hacer un contraste, ¿vale?, de significación, pues en este caso para la media, ¿vale? Porque nos dicen que afirma, es una hipótesis de que el beneficio promedio mensual es de al menos 12.000. Entonces, esta es la hipótesis que están planteando. ¿Vale? Es decir, un beneficio promedio. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos haciendo, ¿vale?, una hipótesis sobre la media en la población, y nos dice que es al menos 12.000, es decir, al menos mayor o igual que 12.000. Esta va a ser la hipótesis nula. ¿Por qué? En la hipótesis nula siempre ponemos el igual. En la hipótesis alternativa no puede llevar un igual. Entonces, en este caso, bueno, pues la hipótesis que queremos testar es esta. Por lo tanto, va a ir aquí, en la hipótesis nula. Con lo cual, la alternativa es lo contrario a esto, sería menor que 12.000. Entonces, estamos ante un contraste unilateral a la izquierda. Bien, ahora, ¿qué más sabemos? Bueno, pues es un contraste para la media con sigma, es decir, con la desviación típica poblacional desconocida. Bien, entonces el estadístico que vamos a utilizar es el estadístico T, que va a ser igual a la media muestral menos el valor que toma la media en la hipótesis nula, que serían estos 12.000, ahora lo escribiremos, entre la desviación típica en la muestra, ¿vale?, entre la raíz de n, que sería la raíz del total de datos que tenemos, que son 30 proyectos. Bien, pues esto sería 11.200 menos 12.000 entre 1.500 y partido a su vez de la raíz de 30. Esto nos daría menos 2,92. Bien, tenemos entonces formulación de la hipótesis, el valor experimental, ¿vale?, o estadístico de contraste. Después tenemos que buscar ahora lo siguiente. Tenemos que el tamaño de la muestra es 30 y esto es una distribución normal. ¿Vale? Entonces, como es una distribución normal, ¿vale?, y el tamaño es 30, pero no conocemos la desviación típica poblacional o la varianza en la población, pues lo suyo es utilizar la t-de-Student. Bien, ¿qué ocurre aquí? Que va a haber algún problema con la pregunta 16, ¿vale? Aquí casi nos va a dar, bueno, casi no, nos da la misma decisión, utilicemos la normal o la t-Student, ¿vale?, porque la variación es muy pequeña, ¿vale? Pasaríamos de menos 2,92 a 1,96. Bien, pero ¿qué pasa aquí con el tamaño de la muestra? Bueno, que la convención práctica que se hace es que si n es mayor o igual a 30, pues la t-de-Student se aproxima a la normal y entonces utilizaríamos la normal, bueno, para hacer el contraste de hipótesis. Bien, pero en este caso aquí es justo 30. ¿Vale? Entonces, si es justo 30, lo suyo es utilizar la t-de-Student, dado que no conocemos la varianza o la desviación poblacional. ¿Vale? Entonces, con la t-de-Student, pues lo que haríamos sería buscar en la t-de-Student, en la tabla. Bien, como tenemos al nivel de significación del 5%, vamos a buscar aquí el 0,95. Y ahora en lo que es el n, sería en este caso n-1, ¿vale? Lo que buscamos aquí es n-1 y 1 menos alfa, es decir, tendríamos t, n-1, como tenemos 30 proyectos, sería 29 y 1 menos alfa es el 0,95. Por lo tanto, para 29
vamos aquí abajo, tendríamos un valor crítico de 1,699. Ahora vamos a hacer el dibujito donde ponemos la región crítica y la región de aceptación. Una TDStudent pues tiene esta gráfica, aquí la función de densidad, ¿vale? Aquí tendríamos el 0, con lo cual a la izquierda tenemos valores negativos, a la derecha valores positivos. Y como este es un contraste unilateral a la izquierda, la región crítica va a estar a la izquierda, es decir, vamos a tener aquí un valor crítico negativo. Por lo tanto, en vez de 1,699, pues vamos a tener el menos 1,699. No voy a escribir en rojo porque después apenas se ve. El menos 1,699. Bien, y ahora lo que hacemos es ver en dónde está este menos 2,92. Si está en la región crítica o está en la región de aceptación, que sería todo esto. Bien, pues el menos 2,92 está hacia aquí, hacia la izquierda del menos 1,699. Aquí, por aquí estaría el menos 2,92. Como está en la región crítica, voy a rechazar la hipótesis nula. Entonces, ¿qué voy a decir? Que nuevos proyectos no generan un promedio mensual de al menos 12.000 euros. ¿Vale? Entonces, como el valor experimental, menos 2,92, es menor que el valor crítico, que es menos 1,699, hay evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. Entonces, la respuesta correcta sería la D. Bien, vamos con el 15, que sería cuál es aproximadamente el p-valor del caso anterior. Bueno, vamos a coger el dibujito si me deja. Y nos lo llevamos para aquí. Bien, ¿cómo se calcula el p-valor? Normalmente se hace con software estadístico, ¿vale? No sé por qué nos suelen pedir el p-valor. Pero bueno, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a quitar de aquí el 2,92 y vamos a quitar el menos 1,699. Y ahora aquí, donde tenía el menos 1,699, voy a poner el valor del estadístico t. ¿Vale? Es decir, ese valor experimental, menos 2,92. Bien, ¿y qué voy a hacer? Pues voy a hacer esto. ¿Cómo se calcula ese p-valor? Pues ese p-valor es la probabilidad de que el valor t sea menor o igual que menos 2,92. ¿Y cómo busco esto? Me voy a la tabla de la TDStudent y en este caso pues voy a buscar 29, ¿vale? Que era n-1, es decir, tenía 30 datos menos 1, busco el 29, ¿vale? Y para 29, ¿vale? Voy a ver aquí cuál es la probabilidad, ¿vale? Para el número o los números que se acerquen más al, en este caso, al 2,92, ¿vale? Entonces tendría que, pues al 2,92 sería o estaría aquí entre 2,756 y 3,995 o 996, bueno, no lo veo bien, 396, ¿vale? Entre este valor y este está el 2,92, ¿vale? Entonces, para estos dos valores hay un nivel de confianza de un 99,5% y un 99,9%. Es decir, que a esto le corresponde un 0,005, ¿vale? Y a esto un 0,001. Si hago 1 menos 0,995, tendría el 0,005, y si aquí hago 1 menos 0,999 tendría 0,001. ¿Vale? Entonces la probabilidad del menos 2,92, ¿vale? Como en este caso tenemos que la TDStudent también es simétrica, pues estaría entre
vamos a poner que P estaría entre este 0,001 y 0,005, ¿vale? Exactamente no sé cuál es el valor si no lo veo a través de si no lo calculo a través de un software, ¿vale? Que sí que nos dan el p-valor exacto, ¿vale? Pero con esta tabla, pues lo único que podemos decir es que p está entre, el p-valor está entre estos dos valores, ¿vale? Con lo cual, ¿qué tendría? Que el p-valor sería menor que 0,05, ¿vale? Por lo que se rechaza la hipótesis nula. Bueno, ¿cuándo se rechaza la hipótesis nula? Si yo utilizo el p-valor para hacer el contraste. Bueno, pues si p-valor es menor o igual que alfa, se rechaza la hipótesis nula. En este caso, como el p-valor está entre 0,001 y 0,005, obviamente este p-valor ya sé que es menor que 0,05 y que se va a rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, la correcta sería la B. El p-valor sería menor que 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula. No sería mayor que 0,05 porque está entre estos dos valores, ¿vale? Bien, establecer la pregunta última, 16. Establecer un intervalo de confianza al 95% para la media del beneficio mensual. Bueno, entonces, ¿cómo calculamos los intervalos de confianza? Pues sería en este caso la media muestral más menos la t de Student, ¿vale? La t de Student con el alfa medios, es decir, a 0,025 o 1 menos alfa, que sería 0,975, ¿vale? Para buscarlo en la tabla. Y después tendríamos el tamaño de la muestra menos 1 por la desviación típica entre la raíz de n. Así, ¿vale? Construimos el intervalo de confianza. Bien, ¿qué ocurre aquí? Es un intervalo de confianza al 95% para la media del beneficio mensual. Entonces, si a través de la t de Student hacemos el cálculo de este intervalo de confianza, bueno, pues vamos a hacerlo. Sería 11.200 más menos para la t Student 0,975, vamos a subrayarlo aquí, 0,975, que es 1 menos 0,025, le corresponde un valor de 2,045. Entonces aquí tendríamos 2,045, ¿vale? Y por la desviación típica muestral 1500 entre la raíz de 30, ¿vale? Si hacemos esta operación, pues tendríamos que el intervalo de confianza pedido sería 10.639,95 y el extremo superior sería 11.760,05 redondeando, que no coincide con ninguno de estos, ¿vale? Ahora, ¿por qué escojo la t de Student para hacer el intervalo de confianza en vez de la distribución normal? Bueno, pues porque el tamaño es pequeño, es 30, aunque coincida justo con, digamos, esa frontera mágica, ¿vale? Que nos hace decidir si una muestra es grande o es pequeña, pero eso es una convención práctica, es decir, eso no es una ley matemática. Entonces, tenemos que, por lo tanto, el tamaño de la muestra es 30 y no conocemos la varianza en la población, con lo cual lo suyo es utilizar la t de Student. Si la distribución, en este caso, nos dice que el beneficio mensual sigue una distribución normal. Si el beneficio no siguiera una distribución normal y el tamaño de la muestra fuera grande, por el teorema central del límite la aproximaríamos a la normal, ¿vale? Aquí, ¿qué tenemos? Pues eso, que la muestra es 30. Entonces, lo suyo es utilizar, dado que la varianza es desconocida, pues lo suyo es utilizar la t de Student. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que ocurre lo siguiente: si en vez de 2,045 lo que hacemos es utilizar el 1,96, que sería
el que correspondería a z en la distribución normal, pues ¿qué va a pasar? Que si aquí sustituimos por 1,96 y hacemos las operaciones, pues nos va a dar este intervalo, el de 10.663,23 creo que da, y 11.736,76811. Es decir, que la respuesta correcta sería la B. Entonces, pues mi opinión, que siempre rozan la ambigüedad, buscan justo el n igual a 30, pues bueno, pues para que la gente se equivoque y simplemente lo que demuestras es no el aprendizaje, sino otras cosas. Y bueno, no me parece justo, pero yo creo que simplemente utilizaría la TDStudent por eso. En este caso tenemos una distribución del beneficio que es normal, tenemos la varianza de la población no la conocemos, entonces si yo quiero calcular un intervalo de confianza para la media del beneficio mensual con sigma desconocida, lo suyo es utilizar la TDStudent, ¿vale? Esto es lo que nos suelen enseñar en teoría, ¿vale? Bien, con esto entonces acabamos esta resolución de este examen.